Hoy te voy a enseñar los 20 verbos más importantes que debes aprender primero si estás empezando con el inglés. ¿Pero por qué estos verbos? Bueno, porque te van a ayudar a formar cientos de oraciones simples para comunicar ideas básicas desde el primer día. Vamos a empezar con los verbos auxiliares. Estos son los pilares de las oraciones en inglés. Estos 3 verbos no solo tienen su significado propio, también se usan para crear preguntas, crear oraciones negativas y algunos tiempos verbales, como los tiempos continuos. El primer verbo es to be, que quiere decir ser o estar. Este verbo es fundamental, se usa para describir identidad, emociones, lugares y mucho más, incluyendo formar los tiempos continuos en inglés. Por ejemplo, I am happy. Estoy feliz. She is my friend. Ella es mi amiga. El verbo to be tiene 3 formas en presente, am, is, are, y 2 formas en pasado, was y were. Ya tengo varios videos hablando sobre este verbo y te dejo algunos enlaces en la descripción para aprender más. El siguiente verbo es to do. To do como verbo principal significa hacer o crear, entre otras cosas, pero también es un verbo auxiliar que se usa para preguntas y negaciones en el presente y pasado simple. Por ejemplo, do you like coffee? ¿Te gusta el café? I don't work today. No trabajo hoy. Este es uno de los verbos más confusos en el inglés porque no tiene traducción exacta al español, pero sin este verbo no podemos hacer preguntas ni decir frases negativas correctamente. El siguiente verbo auxiliar es to have, que como verbo auxiliar significa haber, pero como verbo principal quiere decir tener. Por ejemplo, I have a car. Tengo un carro. She has studied English. Ella ha estudiado inglés. Entonces, como verbo auxiliar, lo usamos para formar los tiempos perfectos en inglés. Estos 3 verbos como auxiliares son fundamentales para hablar inglés y es muy importante saber usarlos. Te quiero dejar saber que tengo un PDF explicando esto y mucho más acerca de los verbos en inglés. Para más información, visita el enlace en la descripción. Seguimos con el video. El siguiente grupo de verbos se llaman verbos modales, modal verbs. Estos se usan para hablar de posibilidad, necesidad, consejos, obligaciones y permiso, y otras cosas. Estos verbos modales no cambian de forma, se usan igual para todos los pronombres. Tenemos will para crear oraciones en futuro. Por ejemplo, I will call you tomorrow. Te llamaré mañana. El siguiente es can, significa poder. I can swim. Puedo nadar. Y después tenemos could, que es el pasado de can, podía, pero también significa podría. Could you help me? ¿Podrías ayudarme? El siguiente es should, que significa deberías. You should study more. Deberías estudiar más. Seguimos con would. Este se usa para formar el condicional en inglés. Por ejemplo, I would go, but I'm tired. Iría, pero estoy cansada, cansado. Seguimos con might, que significa podría o quizás. Por ejemplo, it might rain later. Quizás llueva más tarde. Y el siguiente en la lista es must, que quiere decir deber, se usa para obligaciones. Por ejemplo, you must wear a seatbelt. Debes usar un cinturón de seguridad. Estos verbos modales se usan para crear las oraciones afirmativas, pero también se usan para crear preguntas y negaciones sin necesidad de usar uno de los verbos auxiliares que ya vimos anteriormente. Ya tengo algunos videos también dedicados a estos temas y les voy a dejar enlaces en la descripción del video si gustan aprender más. Bueno, ya hablamos sobre los 3 verbos auxiliares. Ahora los verbos modales. Hay algunos otros verbos modales que no mencioné aquí, pero estos son los más usados y si estás empezando a estudiar inglés, enfócate en estos primero. Ahora vamos a hablar sobre los verbos principales, los más usados en conversaciones diarias. Ya vimos to have anteriormente como verbo auxiliar, pero también significa tener. Por ejemplo, I have
2 kids. Tengo 2 hijos. Ahora en español decimos tengo 30 años, por ejemplo. En inglés no se usa have para la edad, se usa el verbo to be. Entonces hay algunas diferencias en estructuras que tenemos que aprender. El siguiente verbo es to go, que significa ir. Por ejemplo, I go to work at 8. Voy al trabajo a las 8. El siguiente verbo es to need, necesitar. Por ejemplo, I need help. Necesito ayuda. Seguimos con to want, querer. I want a coffee. Quiero un café. En español también usamos querer cuando nos gusta alguien, ¿verdad? Te quiero. En inglés no podemos usar to want para significar lo mismo. El siguiente verbo es to like, gustar. I like this song. Me gusta esta canción. Después tenemos to get. Y to get tiene muchos significados, especialmente como verbo frasal, pero puede significar obtener, recibir, llegar, incluso entender, entre otros. Por ejemplo, I got a message. Recibí un mensaje. I get it. Lo entiendo. Después tenemos to make, que significa hacer en forma de crear algo o preparar. Por ejemplo, I make breakfast every day. Preparo el desayuno todos los días. El siguiente verbo es to say, decir. Por ejemplo, he said hello. Él dijo hola. Seguimos con to think, pensar. Por ejemplo, I think it's a good idea. Creo que es una buena idea. To think se usa mucho cuando estamos dando nuestra opinión o sugerencia. Y en este caso, en vez de pensar, significa en creo que. Y el siguiente verbo es to know, saber o conocer. Por ejemplo, I know the answer. Sé la respuesta. Entonces, estos son los verbos más usados en conversaciones reales y te permiten expresar ideas, opiniones y acciones diarias. Estos 20 verbos son la base de miles de oraciones y si aprendes a usarlos con confianza, vas a poder comunicarte en inglés, incluso si tu vocabulario es limitado. Para usar los verbos modales no tenemos que cambiar nada. Así como vimos los ejemplos se usan para él, ella, nosotros, para todas las personas. Los demás verbos sí los tenemos que conjugar. Mencioné que el verbo to be tiene 3 formas en presente, 2 formas en pasado. Es el único verbo que hace eso. Todos los demás verbos en inglés solamente tienen 2 formas en presente. Una para los pronombres he, she, it, él, ella o eso, el pronombre neutro. Y la otra forma es para I, you, we y they. Yo, tú, nosotros, ellos. Entonces, al comparar eso con los verbos en español, es mucho más sencillo aprenderlos en inglés. Ya tengo bastantes recursos en el canal. Si en verdad quiere aprender inglés, puede encontrar los enlaces en la descripción para aprender más detalles sobre estos verbos. Y aquí le dejo otro video para que siga aprendiendo inglés. Until next time.